Existen noches que marcan a un hombre para siempre. Noches en las que el mundo racional se desmorona y algo primitivo, algo que debería existir solo en leyendas, rasga el velo de la realidad y se manifiesta en carne, hueso y furia. Para Antonio Herrera, trailero de carretera desde hace 15 años, aquella madrugada de marzo de 2019 fue una de esas noches. Todo comenzó como un trabajo común y corriente. Antonio y su ayudante, un chamaco flaco llamado Junior, habían sido contratados para transportar y montar un escenario para una fiesta patronal en un rancho del interior de Veracruz, más precisamente en la región de Actopan. La propiedad estaba aislada, rodeada de monte nativo y cañaverales que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El dueño, don Gerardo, era un hombre de pocas sonrisas, con ojos hundidos que parecían cargar secretos antiguos. Llegaron al rancho al final de la tarde, cuando el sol anaranjado ya besaba el horizonte y pintaba el cielo de rojo sangre. La descarga y montaje del escenario tomaron horas. Cuando terminaron, la noche ya había caído como un manto pesado sobre aquellas tierras. No había alumbrado público por ahí, solo la luz débil de algunos postes del rancho que apenas lograban alejar la oscuridad densa del monte alrededor. Don Gerardo apareció trayendo 2 botellas de agua fría y una invitación. ¿Ustedes dónde van a dormir?, preguntó él, la voz ronca cargada por décadas de cigarro. Yo duermo en la cabina nomás, respondió Antonio, secándose el sudor de la frente. Tengo cama ahí, tele. Está cómodo, compa. Pero la noche aquí es fría y peligrosa. Don Gerardo insistió con un tono que sonaba más como advertencia que como hospitalidad. Tengo un cuarto libre en la casona. Ustedes 2 pueden quedarse ahí. Junior aceptó de volada. Era joven, no pasaba de los 22 años. Y la idea de dormir en una casa de verdad, con baño y todo, le pareció mucho mejor que la cabina apretada del tráiler. Pero Antonio era terco, hombre de carretera, acostumbrado a la soledad de la cabina, prefería su propio espacio. Además, ya había dormido en lugares mucho peores. Estacionamientos vacíos, acotamientos peligrosos, gasolineras ruidosas. Un rancho en el interior no iba a ser problema. Se lo agradezco, don Gerardo, pero estoy acostumbrado a mi cabina. Me quedo aquí nomás. El ranchero lo miró fijamente por un largo momento, como si evaluara si debería insistir. Al final, solo movió la cabeza. Entonces, haga lo que quiera, pero cualquier cosa, cualquier ruido extraño, se me viene corriendo a la casona, no se quede ahí afuera. ¿Me oyó bien? Antonio pensó que la advertencia era exagerada, pero asintió que sí. Don Gerardo y Junior caminaron hacia la casona, una construcción antigua de 2 pisos, con ventanas oscuras que parecían ojos vacíos observando la propiedad. Antonio se quedó ahí parado por algunos instantes, observando las sombras bailar en los árboles al ritmo del viento nocturno. El silencio era perturbador. No había grillos, no había sapos, no había nada más que el crujir ocasional de las hojas y el silbido fantasmagórico del viento cortando entre las ramas. Era como si la propia naturaleza estuviera conteniendo la respiración. Antonio subió a la cabina del Kenworth, trancó las puertas y prendió la televisión. Vio un programa de noticias, después una película de acción cualquiera que pasaban en un canal abierto. El cansancio del día pesaba en sus huesos. Alrededor de las 11 de la noche, apagó la tele, acomodó la almohada y cerró los ojos. El sueño llegó rápido, pesado como plomo, pero no duró. Antonio despertó de repente, el corazón ya acelerado antes siquiera de entender por qué. Algo había cambiado. El aire dentro de la cabina estaba diferente, más denso, cargado de una electricidad que erizaba los pelos de la nuca. Miró el reloj digital del tablero, 3:47 de la mañana. Fue entonces cuando escuchó un sonido. Bajo, gutural, viniendo de afuera. No era el viento, no era un animal común,
Era algo entre un gruñido y una respiración pesada, húmeda, como si algo grande estuviera jadeando del lado de afuera de la cabina. Antonio sintió la sangre helarse en las venas. Permaneció inmóvil, los ojos bien abiertos en la oscuridad, tratando de convencerse a sí mismo de que era solo un perro, una vaca, cualquier cosa natural. Pero entonces llegó el olor. Dios del cielo. Aquel olor penetró por las rendijas de la cabina como una entidad física. Era un hedor nauseabundo de carne podrida, mezclado con sudor rancio, algo animal y primitivo que hizo que el estómago de Antonio se revolviera. Era el olor de depredador, de muerte, de cosa que no debería existir. Con las manos temblando, Antonio se obligó a moverse. Lentamente, milímetro por milímetro, volteó la cabeza hacia el parabrisas y vio ahí, a menos de 3 metros del tráiler, iluminada apenas por la luna menguante que apenas rasgaba las nubes, estaba una criatura salida directamente de las pesadillas más profundas de la humanidad. Tenía la forma vagamente humana, pero distorsionada, pervertida en algo monstruoso. Debía medir más de 2 metros de altura, tal vez 2 metros y medio. El cuerpo estaba cubierto de pelo negro y espeso que brillaba levemente bajo la luz de la luna. Los brazos eran demasiado largos, desproporcionados, terminando en manos con garras que parecían navajas de hueso curvado. Pero era la cabeza la que helaba la sangre. Era la cabeza de un lobo, solo que más grande, mucho más grande, con un hocico alargado lleno de colmillos que relucían como marfil mojado. Las orejas puntiagudas se movían independientemente, captando cada sonido en la noche, y los ojos. Dios. Aquellos ojos eran amarillos. Amarillos como azufre quemándose, brillando con una inteligencia malévola que no debería existir en ningún animal. Y estaban fijos directamente en la cabina del tráiler, directamente en Antonio. La criatura se movía en 4 patas, pero ocasionalmente se erguía sobre las patas traseras, asumiendo una postura casi humana que era aún más perturbadora. La columna vertebral estaba curvada de forma antinatural, con las vértebras visibles bajo el pelaje en nódulos protuberantes. Antonio intentó gritar, pero ningún sonido salió. Su garganta estaba cerrada por el terror puro. Cada célula de su cuerpo gritaba el mismo mensaje primitivo: peligro, depredador, huye. La criatura dio un paso más hacia el tráiler, después otro. Su respiración era audible ahora, un sonido húmedo y gruñido que reverberaba en la noche. Vapor salía de las fosas nasales dilatadas con cada inhalación. La boca se abría ocasionalmente, revelando hileras de dientes afilados, una lengua oscura y larga que lamía los colmillos. Antonio podía ver la saliva escurriendo, espesa y viscosa, goteando al suelo. La criatura se detuvo justo enfrente del tráiler, se irguió sobre las patas traseras y apoyó las garras delanteras en el cofre del Kenworth. El metal gimió bajo el peso. Inclinó la cabeza hacia un lado, estudiando la cabina, estudiando la presa ahí dentro. Fue cuando sus ojos se encontraron. Aquel momento pareció durar una eternidad. Antonio miraba a los ojos amarillos del hombre lobo y el hombre lobo lo miraba de vuelta. Y en aquellos ojos había algo peor que simple hambre animal. Había placer, había anticipación. Antes de seguir, no olvides suscribirte si no lo has hecho. Y compartir este contenido para llegar a más personas. Y visitar nuestra tienda. Sigamos. La criatura sabía que él estaba aterrado y le gustaba eso. Un gruñido bajo comenzó a emanar de la garganta de la bestia, aumentando gradualmente de volumen hasta convertirse en un aullido ensordecedor que rasgó la noche como una navaja. Fue ese sonido el que rompió la parálisis de Antonio. Sus instintos de supervivencia finalmente superaron el terror. Con las manos temblando violentamente, giró la llave en el encendido. El motor del Kenworth rugió cobrando vida y Antonio inmediatamente comenzó a presionar el claxon con desesperación. On, on, on. El sonido estridente cortó la madrugada.
Antonio tocaba el claxon sin parar, alternando entre bocinazos largos y cortos, un código de socorro desesperado para quien pudiera escuchar. La criatura retrocedió un paso, claramente irritada con el ruido, pero no huyó. Al contrario, comenzó a dar la vuelta al tráiler, buscando un punto de entrada. Las garras arañaban el metal de la carrocería, produciendo un sonido agudo que hacía rechinar los dientes de Antonio. Él continuó tocando el claxon. Su pie derecho martillaba el pedal de la bocina, mientras su mano izquierda agarraba el volante con fuerza suficiente para dejar los nudillos blancos. On. ¡Socorro! Finalmente logró gritar, la voz saliendo ronca y quebrada. ¡Ayuda! ¿Hay alguien ahí? La criatura volvió al frente del tráiler y esta vez arremetió contra el parabrisas. El impacto hizo que toda la cabina se sacudiera. Una de las garras golpeó el vidrio, dejando una grieta delgada. Antonio gritó. Iba a romper el vidrio, iba a entrar, iba a despedazarlo. Antonio continuó tocando el claxon, ahora llorando abiertamente, lágrimas de terror puro escurriendo por su rostro. Y entonces, milagrosamente, vio una luz. La puerta de la casona se abrió con fuerza y la figura de don Gerardo surgió corriendo, vistiendo apenas un pantalón viejo y cargando una escopeta de doble cañón. El ranchero venía a toda velocidad, las anclas golpeando el suelo de tierra. «Lárgate», bramó, la voz cargando una autoridad que Antonio jamás había escuchado antes. El hombre lobo se volteó para encarar al nuevo amenazador. Por un momento, Antonio pensó que la criatura atacaría al ranchero, pero don Gerardo no titubeó, levantó la escopeta y disparó. ¡Bum! El estampido del arma resonó como un trueno. La criatura soltó un grito que era parte rugido, parte aullido humano de dolor. Antonio vio el pelo en la espalda de la bestia erizarse. Vio la sangre oscura brotar de una herida en el hombro derecho. Don Gerardo recargó en un movimiento fluido, años de práctica haciendo el gesto automático. ¡Bum! El segundo disparo acertó más arriba, en la espalda de la criatura. Se tambaleó, soltó otro de aquellos aullidos terribles que parecían venir directo del infierno. Y entonces, en un movimiento sorprendentemente rápido para algo tan grande, giró y salió disparado hacia el monte. Antonio observó a través del parabrisas agrietado mientras el hombre lobo huía. Incluso herido, se movía con una velocidad impresionante, los miembros largos devorando la distancia en zancadas enormes. En segundos, desapareció entre los árboles, tragado por la oscuridad del monte. El silencio que siguió era ensordecedor. Antonio permaneció en la cabina, temblando incontrolablemente, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. Sus manos aún agarraban el volante, los músculos rígidos por el terror y la adrenalina. Don Gerardo se acercó al tráiler y golpeó la puerta de la cabina. «Bájate de ahí, muchacho. Ándale, bájate». Ya se fue. Pero Antonio no podía moverse. Estaba paralizado, los ojos fijos en el punto donde la criatura había desaparecido, esperando que en cualquier momento volviera corriendo del monte. «Antonio». Don Gerardo gritó más fuerte. «Escúchame bien, ya no vuelve hoy. Le di bien, pero no te puedes quedar ahí. Vente a la casona ahorita». Finalmente, como si la voz del ranchero hubiera cortado los hilos que lo mantenían inmóvil, Antonio se movió. Con dedos temblorosos, destrancó la puerta y bajó de la cabina. Sus piernas casi cedieron al tocar el suelo. Don Gerardo lo agarró del brazo con una fuerza sorprendente para un hombre de su edad. «Camina rápido». Corrieron juntos hacia la casona. Antonio miraba constantemente por encima del hombro, seguro de que en cualquier momento vería aquellos ojos amarillos surgiendo de la oscuridad. Cada sombra parecía albergar una amenaza. Cada crujido de hoja hacía que su corazón se disparara.
Entraron a la casona y don Gerardo trancó la puerta pesada, pasando 2 cerrojos y recargando una silla contra ella. Solo entonces Antonio se permitió respirar. Estaba en la sala principal, un área amplia con muebles antiguos y un olor a humedad y madera vieja. Junior apareció corriendo de uno de los cuartos, los ojos bien abiertos. ¿Qué fue eso? ¿Qué chingados era ese ruido? Antonio intentó hablar, pero las palabras no salían. Solo podía temblar, abrazándose a sí mismo, los dientes castañeteando. Fue don Gerardo quien respondió, la voz calmada y cansada. Era lo que traté de advertirles, la cosa que ronda estas tierras cuando la luna está así. ¿Qué cosa?, preguntó Junior. Pero por el tono de voz, Antonio se dio cuenta de que el chamaco ya sabía. Todo mundo sabía, en el fondo, todo mundo conocía las historias. Hombre lobo, dijo don Gerardo simplemente, como quien habla del clima. Ya perdí 3 cabezas de ganado por él, un perro también. Aparece unas 3, 4 veces al año, siempre en las noches sin luna o cuando está débil así. Antonio finalmente encontró su voz. ¿Usted sabía? Sabía que había esto aquí y no me avisó bien. Sí le avisé. Don Gerardo respondió sin enojo, solo cansancio. Le dije que no se quedara afuera. Le dije que era peligroso, pero usted quiso quedarse en el tráiler de todos modos. Y era verdad. El ranchero había avisado a Antonio, que había sido demasiado terco para escuchar. ¿Va a volver?, preguntó Junior, la voz delgada de miedo. Hoy no, dijo don Gerardo, finalmente bajando la escopeta. Le di 2 buenos tiros. Va a estar recuperándose un tiempo, pero va a volver. Siempre vuelve. No podemos, no sé, llamar a la policía. Cazadores, sugirió Antonio, sabiendo que sonaba ridículo incluso mientras hablaba. Don Gerardo soltó una risa amarga. ¿Y decir qué? Que tengo un hombre lobo en mis tierras. ¿Me van a encerrar? No, muchacho. Esto se resuelve a la antigua, con plata y fe. Mostró los cartuchos que aún tenía en el bolsillo. Incluso con la poca luz, Antonio podía ver que tenían un brillo diferente. Perdigones de caza mezclados con limadura de plata, explicó don Gerardo. Lo aprendí de mi abuelo. Es la única forma de lastimarlos de verdad. Antonio se sentó pesadamente en un sillón viejo, la realidad de lo que había vivido comenzando finalmente a fijarse en su mente. Él lo había visto de verdad. No era cuento, no era leyenda, no era película, era real. Tan real como el olor a pólvora que aún impregnaba el aire. Tan real como las marcas de garras que con seguridad estarían en la lámina de su tráiler. Se van a quedar aquí hasta que amanezca, dijo don Gerardo. Y no era una invitación, era una orden. Después agarran sus cosas y se largan. Y si fuera ustedes, no volvería más por aquí. Nadie discutió. Las horas siguientes se arrastraron como años. Antonio se quedó sentado en aquel sillón, incapaz de cerrar los ojos. Junior intentó dormir, pero tampoco pudo. Se la pasaba dando vueltas en el sofá, levantándose con cada ruido. Don Gerardo se sentó en una silla cerca de la ventana, la escopeta en el regazo, vigilando. Ocasionalmente miraba hacia afuera, observando las sombras, pero la criatura no volvió. Cuando los primeros rayos de sol finalmente comenzaron a aclarar el horizonte, Antonio sintió algo aflojarse en su pecho. Luz, día, seguridad. Tan pronto como estuvo lo suficientemente claro, él y Junior salieron corriendo hacia el tráiler. Antonio examinó los daños. Había arañazos profundos en la carrocería, 4 líneas paralelas que solo podían haber sido hechas por garras. El cofre estaba abollado donde la criatura se había apoyado, y había manchas oscuras que parecían sangre, pero Antonio no quiso investigar muy de cerca.
Subieron a la cabina y Antonio encendió el motor con manos aún temblorosas. Junior estaba pálido, mirando fijamente al frente. Don Gerardo apareció en la puerta de la casona, observándolos partir. Antonio hizo una seña con la mano. No sabía si en agradecimiento o despedida. Y pisó a fondo el acelerador. El Kenworth rugió y comenzó a moverse, las ruedas levantando polvo del camino de tierra. Manejaron en silencio los primeros kilómetros. Fue solo cuando ya estaban en la carretera asfaltada, rodeados por otros carros y señales de civilización, que Junior finalmente habló. Nosotros vimos eso de verdad. Antonio no respondió inmediatamente. Miró por el retrovisor, observando el camino detrás de ellos, asegurándose de que nada los seguía. Lo vimos, dijo finalmente. Lo vimos. Sí, nadie nos va a creer. Lo sé. Y realmente nadie les creyó. Cuando Antonio intentó contarles a otros traileros en la gasolinera más tarde ese día, se rieron. Cuando se lo mencionó a su esposa, ella dijo que había tenido una pesadilla causada por el cansancio. Cuando llevó el tráiler al mecánico para arreglar los daños, el hombre dijo que había sido vandalismo, probablemente algún loco con una herramienta filosa. Pero Antonio sabía, y Junior sabía. Y en las noches que siguieron, cuando Antonio intentaba dormir, todavía veía aquellos ojos amarillos brillando en la oscuridad. Todavía escuchaba aquel aullido que era parte animal, parte humano, parte otra cosa completamente. Nunca más aceptó un trabajo en la región de Actopan. Nunca más durmió en la cabina del tráiler en lugares aislados. Y siempre, cuando alguien le ofrecía un lugar seguro para pasar la noche, él aceptaba, porque había aprendido de la peor manera posible que existen cosas en este mundo que no deberían existir. Cosas que acechan en las sombras esperando, observando, y que a veces, cuando menos lo esperas, cuando estás solo y vulnerable en la oscuridad, esas cosas salen del monte y muestran que las pesadillas antiguas todavía están muy vivas. 3 meses después, Antonio leyó en el periódico local sobre un ranchero encontrado muerto en sus tierras cerca de Actopan. La nota era pequeña, apenas unos párrafos. Decía que Gerardo Méndez, de 67 años, había sido atacado y muerto por animales salvajes, probablemente una jauría de perros ferales. Pero Antonio vio la foto de la escena, vio los arañazos, vio la forma en que el cuerpo había sido despedazado, y supo la verdad. Aquella noche, trancó todas las puertas y ventanas de su casa, prendió todas las luces y se quedó despierto hasta el amanecer, la escopeta de su suegro en el regazo. Porque allá afuera, en algún lugar de la oscuridad, la criatura todavía estaba viva, todavía cazando, todavía esperando.